sean también, que se puedan ver en diferido, a los que se puedan acceder también en diferido. Así que bienvenidos, bienvenidas. Quiero darles una bienvenida así súper especial a nuestros queridos amigos de Al Son de Corazón Viajero. Ella es Diana y él es Jaime, y por allí también está Lula. Por allí estaba hace un ratico, yo les dije, sin Lula yo no hago ninguna entrevista. Le da calor y se va. Eso. Ellos están en este momento en Trujillo, Perú, con mucho calor, en un apartamento prestado. Entonces, ya conversamos. Recapitulación. Estás resumiendo el chisme. Estoy resumiendo el chisme completico y estábamos conversando hace un rato, bueno, de lo difícil que es hacer un proyecto itinerante como el que ellos desarrollan. Pero bueno, antes contarles que Diana es psicóloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano. Voy aquí a admitir a todos. Oh, vale. Listo. Y es facilitadora de biodanza y educación biocéntrica. Y nuestro querido Jaime es técnico en teatro. Yo también tengo por allá mi historia teatral. Todos de alguna manera tenemos un pasado teatral. Un pasado teatral. Entonces, Jaime es técnico en teatro, licenciado en filosofía y letras, promotor de lectura, por supuesto también de escritura creativa y, bueno, también diseñas proyectos pedagógicos, eres dinamizador de esos proyectos. Y nuestra querida, importantísima, la primera... Bueno, por favor, sí, porque es que para presentar a nuestra siguiente invitada tenemos que tenerla en la cámara. Claro, y es que está haciendo mucho calor y no quiere estar cargada, pero si estuviera haciendo frío, ya estaba. Ay, mírenla. Bueno, ella es Lula, ella tiene una especialización en gozar la vida y dar mucho, mucho amor. Es experta en mover la colita, que hace brillar sus ojos con bastante intensidad. Así que gracias, Lula, por estar también aquí. Ellos tienen un superpoder que se llama el efecto Lula, y es que hace que todos se enamoren de ella y la quieran tener y quieran que se las dejemos en todas partes. El efecto Lula. Wow, eso está buenísimo. Comprobado. Y ellos tres hacen parte de este maravilloso proyecto que yo quiero, que admiro y que sigo desde hace algún tiempo, que es Al Son del Corazón Viajero, un proyecto itinerante, autogestionado, autosostenible y auto de todo. ¿No? Auto todo. En auto. Además, porque utilizan un auto evidentemente para desarrollar el proyecto, es una casa rodante llamada La Sonera. Y justo estábamos hablando de La Sonera, estábamos hablando de la casa rodante porque yo les estaba preguntando a ellos, no hace mucho tiempo, creo que fue a finales del año pasado, Jaime me corrige si no fue así, Sí. por redes sociales. ¿Ah? Antepasado ya. De verdad, uy, el tiempo pasa muy rápido. Sí, a mí el año pasado también se me... Todavía no está uno en el año pasado. Todavía hemos pasado año. Eso. Entonces me encontré por redes sociales un flyer vendiendo la casa rodante de ellos. Y yo, ¿cómo así que estaban vendiendo la casa rodante? Entonces ahorita estábamos precisamente conversando sobre la oportunidad que no se dio, no sabemos por qué razón. Cuéntenos un poquito como para poner en contexto a los viajeros y las viajeras que ya nos están acompañando. Bueno, primero que todo un saludo para todos y todas, un gusto estar acá. También es un honor, pues, porque con Lili hemos conversado mucho, hemos confabulado un montón y bueno, seguimos haciendo unos guiños para todo esto que tiene que ver, por supuesto, con la gestión cultural que Lili lleva de una manera muy exitosa, muy buena, con mucho corazón. Bueno, entonces lo del carro fue básicamente, claro, cuando uno pone eso en las redes, algunos pensaron que el proyecto se acababa. Claro. Y pues era todo lo contrario, porque hablábamos precisamente que ya son casi 4 años en estas lides y se ha ido fortaleciendo de una manera muy bella. Y nada, fue simplemente que nos antojamos de un carro más grande, así es la vida, uno se antoja.
Uno vive en un monoambiente y quiere un apartamento de 2 piezas, después quiere uno más grande, después quiere uno una casa, después quiere un solar, después quiere una finquita. una finquita, ¿cierto? Así es el ser humano. Entonces nos antojamos de un carro grande, pero para pues llegar a ese carro había que vender el nuestro, cuestión que no se dio porque en estas cuestiones de las casas rodantes y eso es un poco complicado, esos trámites y demás. Entonces, nada, no se vendió el carrito y seguimos en el nuestro, dándole mucho amor, queriéndolo mucho, disfrutando de sus posibilidades y sus limitantes que las tiene, por supuesto, sobre todo en términos de las carreteras, Despacio también. de espacio, de las carreteras a veces que son complicadas. Pero no, pues ya es nuestro carrito, es nuestra casa y la queremos mucho y somos felices con ella. Yo le decía a Diana y a Jaime y a Lula que entonces prefirieron quedarse con la libélula y no subirse a un dragón, porque un dragón puede traer también ciertas complicaciones de espacio, me imagino, gasolina, me imagino que los costos también se iban a elevar un montón con esa nueva casa rodante. Sí, y más complicado para parquear en cualquier parte, más llamativa para que te molesten o te digan que ahí no se puede estacionar, bueno. Sí, esa metáfora de la libélula del dragón es bien bonita Sí, y creo que nos cabe perfecto porque siempre en esta cuestión es mucho mejor pasar desapercibido e impactar desde otras formas, otros métodos, que no desde la forma misma tan aparatosa. Sí, sí, y yo creo que eso hace parte de la gestión precisamente, o sea, uno como gestor cultural tiene que aprender a ser versátil, a ser recursivo, a trabajar con lo que hay, y un poco ese también es como el sentido. ¿Por qué se llama la casa rodante? Porque se llama La Sonera, queridos. ¿Por qué La Sonera? bueno, básicamente, pero porque es al No son por- del corazón, Ajá. entonces es donde va el son, que es la sonera, porque resuena. Yo pensé que Sí. era que le sonaba todo, yo dije, no puede ser. La No, Sonera. También, también, suena todo. Y es como meterle la función como musical, como el saborcito, ¿cierto? Al son Eso. tiene que ver mucho con lo que hace Diana de biodanza, la música también en este proyecto está muy presente. Entonces, son y sonera es bonito y ya ha sido bautizada así es. Lindo. Ustedes hacen algo que llaman vivencias. Esa es como una palabra clave en el proyecto que ustedes desarrollan. Y por lo que veo de la formación y la experiencia que cada uno tiene, incluida Lula, por supuesto, cada uno se especializa como en ciertas áreas. Por un lado está Diana y el cuerpo, y por otro lado está Jaime y las palabras. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo concibieron las vivencias? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué hay detrás de esa palabra? ¿Y cómo construyeron lo que querían hacer como proyecto de gestión cultural? pues a ver, ahí hay como muchas preguntas en una. Habla sobre la vivencia. Primero, el concepto de vivencia. Es un concepto que viene muy desde la biodanza, que es lo que yo manejo, y la educación biocéntrica, porque la idea es que se aprende, se hace transformación, se conoce de sí mismo, es a través de vivir cosas, de la vivencia misma, más que un taller donde hay herramientas, donde igual se hacen cosas prácticas, es la vivencia, tiene que ver con todos los sentidos de nuestro cuerpo, con el tocarse, el asunto kinestésico, también senestésico, como vivir con cuerpo y alma, como dicen, una experiencia, una vivencia, y eso deja huella, no solamente a nivel cognitivo, a nivel de conceptos, sino también a nivel emocional y hasta inconsciente. Entonces, por eso decidimos nombrarlo vivencia, tomando ese prestado, digamos, ese término de biodanza y de educación biocéntrica, incluso para las vivencias de lectura y escritura creativa. Exacto, y porque sentimos también que nos gusta mucho, pues nos hermanamos con ese concepto, aunque el de taller también pues, puede ser acertado, ¿cierto? Lo que digamos, para entenderlo, pero cuando, por ejemplo, uno va a explicar, bueno, que nos preguntan mucho, sobre todo la línea de Diana, bueno, ¿y qué es biodanza? Claro, entonces conceptualmente usted puede explicar algo, pero hay ciertas cuestiones que hay que vivirlas, ¿verdad? Es como leer un libro, ¿cierto? ¿Usted cómo explica Cien años de soledad?
No, léaselo. O sea, léaselo y usted tenga su vivencia sobre cierto texto, sobre cierta acción. Entonces, esas acciones que nosotros realizamos, nos gusta nombrarlas así porque se viven una serie de cuestiones que se entienden desde el hacer, desde el goce de ir haciéndolas. Jorge La Rosa le llamaría eso la experiencia. Sí, yo hablo mucho de ese texto y lo menciono mucho, claro, porque es la Qué belleza. experiencia. Sí, y Tal de cual. hecho un poco lo que hacemos acá con los diplomados en Letra Viva es precisamente la pedagogía del viaje, que además está muy conectada con Al Son del Corazón, por eso me llamó tanto la atención, tan poderosamente la atención el proyecto de ustedes, porque es todo lo que yo quisiera hacer, no sé si en este momento de mi vida, pero me parece bellísimo, y es este concepto del viaje, la experiencia, la vivencia, y cómo a través de esos momentos podemos llegar a construir, digamos, un saber, un conocimiento directo que además podremos transmitir de una manera mucho más genuina. Sí, vos nos preguntabas también cómo, digamos, cómo llegamos a esto. Esto no hemos llegado, es un constructo, es un camino, es un proceso largo, larguísimo, pero sí hemos ido encontrando cuestiones. O sea, cuando nosotros armamos el proyecto, claro, nosotros andamos en una casa rodante y la primera asociación es el viaje por el goce, que por supuesto está aquí, ¿cierto? Viajamos para conocer, viajamos para tomar fotos, viajamos para comer comidas ricas y todo, pero está el proyecto, entonces es viajar con un proyecto pedagógico, un proyecto cultural, ¿cierto? Entonces, listo, ¿qué sabe hacer cada uno? Eso es lo primero. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú en qué eres bueno? Y eso va desde construir una silla hasta construir un cohete. Bueno, no sé, para poner una cuestión muy amplia. Es decir, es la validación de los saberes de cada sujeto. Porque entiendo esto como el diplomado de gestión cultural y aquí pueden caber muchísimas cosas. Entonces es cómo voy al mundo con lo que yo tengo. Y ese yo tengo lo voy cualificando. ¿A qué me refiero? Claro, yo dije, listo, ¿no? Yo quiero hacer tallercitos de promoción de lectura y escritura. Y vamos a ver con qué me encuentro. Y Diana dice, yo soy psicóloga, yo quiero hacer vivencias. Pero en ese camino nos hemos encontrado con que hemos tenido que cualificar muchísimo lo que hacemos. Además, que lo otro es, y ahí viene lo bonito de la vida, de esto es que te descoloca totalmente siempre, porque, bueno, no es lo mismo hacer una linda sesión, una linda y cómoda sesión de promoción de lectura cuando uno tiene un televisor y los libros y la mesa y un saloncito con aire acondicionado, o cuando uno, como nos pasó a nosotros, que la primera vivencia fue en Andes, Antioquia, y nos dice la señora, ¿dónde va a ser? Me dice, pues aquí, en la calle. Y uno dice, uy, 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 pero venga, ¿cómo así? Claro, es que la calle, aquí estas escalas nos sirven de tribuna, usted se hace aquí, los niños allá y ya. Y uno dice, ay, pucha. Qué Pero, belleza. sí, ¿y cómo? Y entonces ya ahí empiezas, y eso es el pico para lo que nos ha tocado. Nosotros hemos tenido experiencias en todo tipo de lugares. A veces un poco contra voluntad, porque uno siempre quiere pues como un espacio amable, tranquilo, pero pues no, la vida no es así. Sí, hay que fluir con lo que aparezca, digamos, manteniendo como ciertos como marcos o límites también que hay que invitar a las personas a entender que ciertos trabajos o ciertas acciones necesitan ciertas condiciones, pero tratando de buscar siempre ese punto medio entre lo que se puede y lo que quisiéramos o lo que es lo ideal. Pero volviendo un poco a cómo surge el Son del Corazón Viajero, también era como justamente queremos viajar, pero no queremos dejar de hacer lo que nos gusta hacer, ¿cierto? O sea, como que esa idea de renunciamos, dejé todo y viajé. Si no, no cabe tanto en No, nosotros. porque nosotros sí renunciamos a muchas cosas, a tener un apartamento fijo, a tener ciertas comodidades, pero no queríamos renunciar a eso que nos gusta hacer, a trabajar con las personas, con los niños, a hacer lectura y escritura, a hacer biodanza, a ser psicóloga también. Entonces era como encontrar e inventarnos y a mí me gusta nombrarlo así, como que nos inventamos una nueva forma de vida o una forma alternativa de vivir donde podíamos conciliar eso que queríamos, viajar
y seguir haciendo lo que nos gusta hacer de la forma que nos gusta hacer. Y una cosa muy importante era hacerlo de forma independiente, aunque eso genera incertidumbre, ¿cierto? Pero bueno, en cierto modo, lo que los dos terminábamos haciendo era trabajando por prestación de servicios supuestamente independientes, pues con todos los bemoles que tienen los contratos de prestación de servicios, las condiciones precarias que cada vez se precarizan más en este tipo de contratos, y que al final uno no está haciendo las cosas de la manera que le gustaba hacerlas porque hay que cumplir metas, porque importa más llenar planillas que las calidades de las acciones. Entonces, como que fue un alto, no, quiero hacer esto que me gusta hacerlo, pero no de esa manera. Inventémonos otra nueva manera de hacerlo, y así fue cogiendo como carnita y cuerpo y vida al son del corazón viajero. Y pelitos y ojos y garritas, ¿no? Sí, cuerpo. Eso me parece. Pues yo creo, chicos, que no son tantos los proyectos que se atreven a tanto. Es decir, creo que muchos gestores culturales quisiéramos llegar a ese nivel de anarquismo, si se quiere, ¿cierto? De rebeldía para lanzarse al vacío con una propuesta como la de ustedes. Pero yo supongo también que no es, y lo hablábamos hace un rato, no todo es color de rosa, y seguramente hay asuntos, digamos, de ciertas complejidades. Y me alcanzo a imaginar que tal vez una de las partes más complejas de todo proyecto, y seguramente ustedes no son la excepción, es la parte económica. ¿Cómo lo resuelven? Es decir, ¿ustedes cómo gestionan los recursos? ¿Qué le plantean a las organizaciones? Entiendo que a veces son entidades públicas, otras veces entidades privadas o incluso artistas o colectivos que los invitan, etcétera. ¿Ustedes cómo plantean? ¿Cuál es el modelo de financiero, si se quiere, como la estructura, la estrategia comercial con la que ustedes logran moverse y mover el proyecto? Mira, eso también hasta el sol de hoy lo hablábamos, es decir, porque siempre nos estamos repensando, ¿cierto? Siempre que llega una conexión en esa gestión que hacemos, nos tenemos que enfrentar con eso. Porque es un proyecto autogestionado, pero yo creo que lograr la autonomía total es muy complicado, o sea, que el proyecto se sostenga. La apuesta es esa, es seguir tercamente ahí dándole y dándole y dándole para que eso llegue. Entonces hay una serie como estrategias. Lo primero, sí, hay que ser muy organizado, eso es una parte importante. Antes de usted lanzarse a ese vacío, no se puede lanzar sin herramientas. Entonces nosotros pues trabajamos, tuvimos unos ahorros, hicimos una movida económica para dejar algo ahí que pudiera pues como... Sí, que sea como nuestra base, sí, como un colchón, Como un ¿cierto? colchón, pues, hablando en términos muy Sí, colombianamente. entonces básicamente tenemos un apartaestudio en Medellín que arrendamos, y ese es nuestro colchón para cuando, si el carro pide cosas, para cuando haya gestión que no tenga frutos, por así decirlo, Sí, pero para entonces, movilizarnos. pero entonces hemos cualificado, digamos, esa forma ya como de gestionar. Entonces en esa gestión ahí caben muchísimas cosas, ¿verdad? Y también vos también pues, te vas replanteando como el estilo de vida que vos querés o que vas necesitando en un momento. Y pues nosotros necesitamos muy poco. Eso también tiene que ver. Porque si tú necesitas un montón, si tú requieres un montón de cosas en tu vida, pues seguramente vas a tener que partirte más el lomo y vas a tener que, para tener solventar, digamos, una necesidad. Nosotros tratamos de vivir, digamos, de una manera lo más sencilla posible. Y este andar, paradójicamente, que eso lo explicamos y la gente se sorprende mucho, se gasta menos andando que estando quieto. Porque partamos de ahí. Entonces, alguien dirá, pero ¿cómo? Eso no me cuadra. Chicas, deberíamos empezar de una vez a viajar porque es muy bonito. Claro, nosotros le vamos dañando mucho, pero así como ¿Vas a muy dañar por la encima, cabeza, Jaime y claro, Diana? claro, muy No. por encimita, usted piensa cuando uno se queda quieto, digamos, los gastos fijos, el internet, el predial, los servicios, los gusticos, todo eso, O el arriendo, el arriendo, las todo. polas con los amigos, la salida por el fin de semana a comerse la hamburguesa, que el cine. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a mover
y ves que todas esas cuestiones ya pasan a un segundo plano. Entonces, bueno, ¿yo qué necesito para vivir? Al son del corazón viajero propone un intercambio, ¿cierto? Nosotros lo llamamos economía colaborativa, que es un concepto pues que está, ¿cierto? Ya acuñado, pero eso para ponerlo en términos más prácticos es trueque. Y en ese trueque aparecen cosas muy bonitas, ¿cierto? Desde los alimentos, desde un lugar para quedarse, como en este momento que unos amigos nos dicen, tengo un apartamento, vénganse para allá. Eso es una ayuda muy importante en términos de quedarse en un espacio y de también cambiar, Descansar un poco de la casa descansar un rodante en un poco. lugar tan caliente a 30 grados como estamos acá. Exacto. Entonces, esa parte de los alimentos, de vender algunos souvenirs, y ya la gente cuando se va enamorando del proyecto también va soltando más, quiero decir, y no tanto cosas, sino que te van acogiendo, te van dando, o sea, que el mismo proyecto en esa fortaleza que va teniendo, le llegan más cosas, invitaciones, por supuesto, que es una de las cosas que también en términos de gestión está como ese susto. Bueno, cuando tú entras, por ejemplo, nosotros a un país nuevo, ya este es el segundo país que recorremos, primero fue Colombia, todo, pero digamos que ya estábamos en terreno conocido, jugando de locales, después Ecuador, después Perú, dice, uy, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo será la gente allá? Si nos pararán bolas, pues, ¿Cómo hago? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo gestiono? ¿Qué puerta toco? y la gestión cambia porque las puertas también son diferentes en todos los lugares. Claro, Ahí es es donde como, voy a meter la cucharada porque, sí, porque varias veces Jaime me dice, vamos para Ecuador, conoces gente y yo, vea, tal, 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 tal. Vamos para ah, Perú, ¿a quién conoces? Y yo, tal, tal. O sea, el relacionamiento imagino que es fundamental en el trabajo que ustedes hacen, ese sí, mira, relacionamiento. mira, por ejemplo, ahora que tú mencionas eso, pues claro, ahí vienen como los tipsitos y la cuestión, el relacionamiento y las redes, tejer redes. Tejer redes es fundamental y con las herramientas que hay ahora que son maravillosas, pues el internet pues es genial, bien usado. Entonces yo recuerdo que cuando abordo a Liliana y le digo, mira, Ecuador, tú nos diste un contacto en Ecuador que fue pues, o sea, así, era una gestora del carajo, o sea, una gestora, una chica que estaba en toda, o sea, aquí, allá, tengo esto. Entonces, esa persona te conecta con una, esa te conecta con otra, esa conoce el proyecto, entonces la red se teje y en esa red, eso es una metáfora así, te soportas. Y es ahí donde la magia empieza a ocurrir. Entonces a veces, ay, sí, la plata, la plata, la plata, pero entonces resulta que yo estoy haciendo actividades y me están dando el alimento y de pronto vendo un producto y yo no estoy gastándome mi plata, ¿cierto? Sí, porque ese es como un punto que encontramos nosotros. Bueno, están esos dos puntos que hemos dicho ahora. El asunto de que no necesitamos tanto y entonces los gastos son menores y pues no necesitamos, digamos, encontrar tanto recurso, pero lo otro es que si bien no ganamos dinero, no gastamos. Entonces eso también ha sido fundamental porque si a ti te resuelven el asunto de la alimentación, por ejemplo, pues ya no tienes que invertir en eso, lo inviertes en otra cosa. O comes aquí, pero entonces vas y ya solo gastas lo de la pola. No comes la hamburguesa el fin de semana, más las polas, más el helado, ¿cierto? Entonces gastas menos y necesitas menos. Entonces, ese es como otro Porque tienes más ejercicio. probabilidades de que te inviten más. Y hay otra cosa muy Sí. importante y es que nosotros decimos hay cosas que no tienen precio. Hay ciertos lugares que la gente local te lleva, por ejemplo, que si tú fueras de turista nunca lo hubieras visto. O ciertos platos típicos que por más que vayas al mercado y que trates de encontrar, no lo vas a conseguir como en la casa de Julanita o de Peranita que lo preparan autóctonamente. O como, no sé, conocer algún personaje de primera mano del pueblo o de la ciudad donde estás. Vivir, por ejemplo, en un museo y conocer un museo por dentro y haberte quedado a dormir dentro del museo, Sí, eso eso tampoco es nos una ha pasado. experiencia que todos. Pero mira, ¿Cómo así? ¿Durmieron dentro de un museo? ¿Cómo? sí, en el parqueadero, pero éramos los Ah, únicos que bueno, podíamos tocar. yo pensé que junto a las momias. Yo dije, bueno, Ya, Casi, casi, literal. casi, casi, casi. Ahora les contamos esa historia. Pero mira lo que tú te decías, lo que decías, lo de la comida. Claro, pero es más allá de la comida, ¿verdad? Por ejemplo, entonces hacemos una acción, ahora hicimos una acción con un grupo feminista acá en Trujillo,
Diana hace una sesión de biodanza muy hermosa y después de la sesión, eso no estaba estipulado ni nada, entonces dicen, muchachos, vamos a comer, vengan, los invitamos a comer. Yo dice, uy, qué rico, por la comida, claro, pero es lo que, vuelvo a utilizo la misma palabra, lo que se teje en Se esas sigue conversas, tejiendo. ¿cierto? Entonces, se sigue conversando, se sigue confabulando, ustedes para dónde van, tengo un contacto, porque la gente ha quedado como conectada con la vivencia, con lo que acaba de vivir, no con el taller que pasó, sino con la vivencia, y esa experiencia hace que esos contactos se sigan multiplicando. Entonces, de alguna manera uno ya se siente seguro. O sea, yo te digo algo, el próximo país es Bolivia, yo no tengo bueno, tengo un solo contacto en Bolivia, pero estoy seguro que... Aquí hay un estudiante de Bolivia que seguro les va a ¡Súper! ayudar a Bienvenido, amigo. conectarse. Nos conectamos. César Julio está aquí precisamente dentro de este grupo y él está en Bolivia. Entonces, bueno, es eso más o menos lo que se va teniendo en términos del dinero, que en últimas no resulta ser tan relevante y se va solventando con tu trabajo, es decir, con lo Pero que tienes para ofrecer. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, bueno, ¿cómo hacemos? Es que entonces ubicamos esos contactos, le echamos el cuento a la persona básicamente con dos herramientas que tenemos, y es un video sobre nosotros, pues, quiénes somos, un video no muy producido, pues, muy casero, pero que está bonito, y un plegable que dice básicamente lo mismo, pero más detallado. Y ahí les ofrecemos las dos líneas de trabajo, lectura de escritura creativa y desarrollo del ser a través de la psicología y la biodanza. Les ubicamos como algunos contextos sobre en dónde podemos realizar esas acciones. Entonces están las instituciones educativas, está el barrio, la Junta de Acción Comunal, ONGs, fundaciones, fundaciones. empresa privada. Y entonces como que les preguntamos, bueno, ¿te resuena? ¿Te parece que podríamos hacer algo así? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, también dentro del plegable, en el video aparece la posibilidad de economía colaborativa, y es que si tú tienes, o si la entidad tiene presupuesto y dinero, pues tiene un valor determinado, pero como eso casi nunca pasa y siempre tenemos el no asegurado, entonces la otra opción es proponerle que el mundo no necesariamente tiene que moverse a partir del dinero, ¿cierto? Que hay otras cosas que podemos intercambiar, entonces está desde el lugar seguro donde parquear, la alimentación, agua potable, conocer atracciones turísticas de la región, que también nos ha pasado eso, aporte para gasolina, un aporte voluntario en dinero, o que se le pueda pedir a las personas que llegan un aporte voluntario, y se les da como una gama, digamos, de posibilidades de intercambio, que eso también es como una anécdota, pues ha sido un poco difícil que la gente cambie el chip. A veces las personas, como que si no es bajo esa transacción de la moneda contante y sonante, del billete o la moneda, la gente no se le ocurre, o piensa que es muy poquito, o cree que no es posible. Claro, porque la primera pregunta es ¿cuánto vale? Y yo le digo, no, vení, por ahí no es. La primera pregunta es ¿qué quieren que hagamos? ¿Les gusta? Sí, sí queremos, listo, empecemos a conversar, porque además también el mundo es muy ancho y diverso, y yo no puedo anteponer lo económico. Si hay una población, nosotros trabajamos con poblaciones muy vulnerables, estamos hablando de escuelitas, de barrios, o sea, yo no puedo llegar diciendo, no, mi experiencia vale tanto y si no tienes, chao. Porque en nuestro caso no es así, o sea, no estamos haciendo esto por un móvil netamente económico. Yo sigo diciendo y seguimos conversando en estas conversaciones que tenemos Diana y yo largas, estamos sembrando para ir recogiendo mucho más adelante. Porque también es cultural, hay que pensarlo como, vuelvo y digo, como un proceso. Uno se está cultivando y está haciendo ¿cierto? Para llegar a sueños mayores, a construcciones mayores, pero es un camino que No vamos a hacer. necesitan una conductora en Bolivia. Yo me presto. Esa Además, bandera llena de me gente. puedo encargar de, no sé, consentir a Lula, de sacarla al baño, de darle una vuelta. Cargar a Lula, porque ese es el único puesto que está disponible, el lugar donde Yo se me, sienta yo me Lula. acomodo, chicos. No, qué belleza. Me encanta todo lo que nos están compartiendo de los proyectos que hemos tenido invitados en este diplomado.
pues han estado muy diversos y ustedes le ponen ese otro lado del itinerante, de lo autosostenido, del viaje como una alternativa para precisamente gestionar los proyectos que nos da la gana hacer, que me parece bellísimo, que nos da la gana hacer, ¿cierto? Quisiera por un lado, pues aquí leerles un poquito lo que están los mensajes de esta entrevista. Por aquí está Daisy, en algún momento comentó cuando hablamos precisamente de la venta de la casa rodante, ella seguramente pensó de una pandemia, ¿no? Pero voy a aprovechar, digamos, esa intervención de Daisy para preguntarles qué pasó en pandemia. ¿Cómo estuvieron ustedes en pandemia? ¿Cómo vivieron la pandemia? ¿Y qué tanto afectó la pandemia el proyecto? Nosotros nos da un poco vergüenza decir esto, pero fuimos muy felices en la pandemia. O sea, sí, nosotros chévere, No. bacano, felices. ¿Qué pasó? Ahora bien, No, pero al principio fue muy difícil porque Al Son del Corazón como proyecto, o sea, nuestro nuevo proyecto de vida empezó el 2 de febrero del 2020. O sea, nosotros ese día ya no teníamos una casa física, ya no teníamos cosas, habíamos vendido en venta de garaje, regalado, donado, puesto las cosas en otros lugares y ya no teníamos una casa fija y todo lo que teníamos en la vida estaba dentro de la vasonera, estaba dentro de la van. Entonces empezamos a rodar por Colombia con la idea de salir rápido de Colombia porque nuestra idea era solo transitar hacia el sur por lugares que no conociéramos los dos y seguir por Sudamérica. O sea, entonces lo que hicimos fue bajamos al Quindío, pasamos la cordillera y empezamos a hacer todo ese lado, ese otro lado que no conocíamos ambos de Colombia, entonces... Desierto de la Tatacoa, Tierra Adentro, San Agustín. Entonces nosotros, chévere, estamos en el Putumayo. Vamos a hacer eso y ahí cruzamos a Ecuador, ¿cierto? Y pues habíamos escuchado vagamente por allá de la pandemia, pero son cosas que pues, nadie pensó que eso iba a estallar de esa Todavía no manera. era pandemia, era una enfermedad que estaba al otro lado del charco, que estaba Sí. matando gente por allá en Italia y que se estaba migrando acá, pero todavía no habían declarado pandemia. Entonces, para ir así como resumiendo el cuento, nosotros estando en Putumayo fue que eso se disparó y lo que hicimos fue entonces replegarnos hacia el Quindío. Nosotros estuvimos allá en una casita que nos prestaron en el campo, por eso digo que es tan chévere, porque nosotros simplemente nos guardamos en el campo. Entonces fue una experiencia bonita, desde ese sitio nos guardamos, ya habíamos tenido 1 mes y medio de viaje, entonces también fue bonito porque dijimos, bueno, esto funciona, esta locura que nos mandamos funciona, porque en ese 1 mes y medio hicimos muchas vivencias, fue bonito, o sea, hicimos un montón, y cosas muy significativas, entonces dijimos, ay, pues madre, ve, esto funciona y es chévere, nos gusta. Y habíamos encontrado como unos nichos sobre dónde gestionar, qué puertas tocar, ya estábamos como medio encaminados, Sí, ¿cierto? y ya como más cancheritos, ya les mandamos el correo, hablamos con la alcaldía, nos copia, pam, veníamos bien. Entonces cuando pasa eso, simplemente hicimos un pare y nos guardamos. Claro, fue para mí mucho más, yo no me puedo quedar quieto, yo soy andariego desde de toda la vida, entonces para mí, si bien estábamos en un lugar muy bacano, uno tenía esas crisis yo le decía, pucha, ya me voy, yo quiero irme. Pero era además también porque nosotros habíamos apostado del todo y por el todo en el Son del Corazón viajero, o sea, nosotros habíamos desbaratado literal toda la vida anterior que tenía y nos habíamos inventado una nueva. Y el mundo dice pare Sí. y tiene que detenerse. Sí. Y estuvimos en un muy buen lugar, tuvimos muchas posibilidades, la posibilidad de hacer huerta, trabajamos estudiar. De manera virtual, o sea, que no fue duro. Entonces, ¿qué pasó eso? Claro, pasa eso, fue como un parecito. Ahí lo que replanteamos fue entonces, cuando seguimos, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Seguimos de nuevo ya hacia Ecuador y nos vino la idea, la muy buena idea, diría yo, de apostarle a Colombia y nos quedamos 2 años viajando por Colombia, conociendo mucho Colombia. Y también, pues, mientras el mundo volvía a la normalidad. Y fue muy bonito porque además tenemos un país hermoso, un país lector, un país de iniciativas culturales maravillosas, un país de gente que está haciendo cosas buenísimas. Entonces nos enteramos de todo eso y Colombia para nosotros fue una escuela bellísima que agradecemos un montón. Nos dimos cuenta que nos faltaba todavía más cancha.
que Les lo- pasó lo que le pasa a muchos viajeros que quieren ir a conocer Brasil y no hay que, y no conocen Colombia. Y Colombia es Colombia maravilloso, es de verdad espectacular y una de locura. una riqueza cultural impresionante. Sí, porque si Sí, bien tanto Jaime como yo habíamos tenido la oportunidad de viajar mucho por Colombia, por nuestros trabajos, de mochileros, lo que sea, hacerlo de la manera como lo estábamos haciendo con un proyecto y casi que nosotros íbamos casi que de pueblito en pueblito, casi sí, que cogíamos una ruta por un departamento y qué hay, qué pueblito es este, y luego cuál sigue, y luego cuál sigue, y la misma gente nos iba en esa Enrutando. sí. enrutando, sí, casi que hacíamos pueblito por pueblito. O sea, yo sobre todo era muy obsesivo en decir, no quiero pasar en blanco por ningún pueblo. Y había pueblos donde, o sea, ruticas donde se hacían experiencias en cada pueblo. O sea, parábamos en este, conectábamos, hacíamos, seguíamos, pa. Nosotros hicimos hemos tirado unos números del son del corazón que, pues, Diana sobre todo hace ese trabajo juicioso y después me muestra números y digo, ¿cuándo hicimos todo esto? O sea, nosotros estamos hablando casi de llegar a las, ¿cuántas vivencias podemos estar hablando ya? No sé, digamos, casi las 300 vivencias y son casi 5.000 personas impactadas. O sea, esto es un número que uno dice, pues, no nos lo esperábamos, no lo planteábamos, sino que simplemente se hizo y ahí va, creciendo. Qué belleza, qué belleza, me encanta, me encanta. Bueno, entonces la pandemia pasó, mejor dicho, pasaron tranquilamente y más bien los ayudó como a reconfigurar lo planeado hacia el futuro y se quedaron un tiempo más en Colombia y se dieron esa gran oportunidad que me parece que además una escuela, como ustedes mismos dicen, buenísima, para de todas maneras comenzar a transitar otros países que son países hermanos en los que nos conectamos en muchas cosas, pero que también tienen unas dinámicas internas y unas lógicas algo diferentes. Sí. ¿Cómo han notado? Entiendo que entonces ya han pasado, yo ya borré la bandera de Argentina por ahora, Por no la ahora. he incluido en el flyer, yo dije, no, ellos ya pasaron por Argentina. No te va a falta. Jaime que recorrió Sudamérica en bicicleta, sí pasó ya por Mira, sí pasé por Argentina, ahí. pero ahora Ah, van a bueno, seguir con el proyecto. eso, pero esa la dejamos para más adelantico, igual la de Bolivia. Pero, ¿qué han notado ustedes desde Al Son del Corazón Viajero en esa transición entre Colombia, Ecuador y luego de Ecuador a Perú? En términos de esas lógicas, de esas cosmovisiones, en términos como también del manejo de la propuesta de economía solidaria que ustedes se han planteado como proyecto. Pues, a Esa es ver, Lula, ¿no? Esa es Lula la que el- está respondiendo. No, no, es es un otro perrito. vecino por allá. Mire, Colombia, yo siento que los colombianos, Colombia es un país muy diverso en lo grande, o sea, pasar de un departamento a otro a veces era pasar de un mundo a otro, ¿verdad? Pero sí siento que Colombia es más concreta, o sea, los colombianos es esto y es esto, ¿verdad? Afuera es como un rodeo, Afuera no, en Ecuador, en básicamente. Ecuador, en Perú ha sido diferente, ¿cierto? Es como un rodeo, entonces, como uno como gestor tiene que empezar a Y leer inclusive en el sur del país en el también. sur del país también, empezar a leer eso, cómo me comunico, ¿cierto? Porque no es lo mismo y por eso les hacía esa salvedad, a veces de departamento a departamento cambia un mundo. Entonces es empezar a leer cómo es aquí. Hay un dicho muy, ¿cierto? La cara del santo hace el milagro. Eso sí, A veces, siempre. a veces vos mandas el correo o el WhatsApp o la cosa y dicen, sí, bueno, a ver", y a veces, pero necesitas llegar ahí para, bueno, sí, hagamos, sí, es esto, sí. Entonces es como esa diplomacia o esa burocracia o ese pequeño enredo para la gestión. Eso nos pasó mucho en Ecuador, aunque en Ecuador, digamos, se hizo Sí. muchas actividades, Por era, ejemplo, perdóname, yo lo sentía también en el Cauca y en Nariño. Creo que la gente necesita verte frente a frente para saber si puede confiar. Y cuando ya siente como ese feedback más físico, por así decirlo, abren un montón de posibilidades, son súper generosos, súper gestionadores, súper concretos, pero nosotros, pues porque estamos itinerantes, tratamos de hacer gestión desde antes, vamos a llegar, no sabemos cuándo, pero ya llegaremos, qué se puede hacer, y hay un feedback como que sí, me encanta lo que hacen, cuando pasen por acá podemos hacer esto y esto,
yo creo que lo sentí desde Cauca y casi que en todo Ecuador, era más como, sí, me gusta, pero lleguen y aquí vemos, pero sí, como que no era tan inmediata o tan fácil, no había tanta certidumbre. Exacto, Ujú. entonces esa conversación, ¿cierto? Si bien las redes son importantes, ese canal hay que tenerlo, todo, hay lugares donde la presencia física es fundamental para llevar a cabo, pues, como la cuestión. Entonces ahí pasó eso. Con Perú ha sido una cosa muy bonita, Perú ha fluido de una manera muy bella, yo siento, le hablábamos con los peruanos que hay más cercanía con, con nosotros como pueblo. Yo no sé a eso a qué responde, pero hay como más cercanía, entonces son más abiertos, es más posible la acción, se, más abiertos de pronto a listo, si hagamos, no hagamos, puede pasar esto. Entonces eso, pero casi que en la gestión cultural tú estás aprendiendo siempre, siempre, porque son diferentes dinámicas, ya sea por burocrático o hay gente que es un poquito más lenta, no sé. Ajá. Yo soy de Medellín y en eso sí soy muy paisa, entonces yo tengo que hacer todo así, todo cuadradito, cómo es, cuadremos, hablemos, sí, ta. Entonces yo a veces me voy desesperando, además soy muy impaciente, te voy desesperando porque, bueno, cuadremos, organicemos, hagamos y llevemos a cabo. Y eso uno tiene que entenderlo porque la gente no responde a veces a esas lógicas. Sí, incluso en conversaciones con personas de Ecuador o gente que no es de Ecuador, pero está viviendo en Ecuador, nos trataban de explicar también que las personas hablan de una manera, el mismo lenguaje y algunas palabras de una manera muy, como que rodea el punto. Y cuando tú tienes una conversación muy directa, lo sienten grosero, lo sienten eh, como agresivo. Y el Sí. paisa puede tener mucho eso Sí. de la manera que habla. Entonces, podría ser contraproducente. Entonces, hay que darse también un tiempo de entender y conversar con la gente local para entender esa lógica. Sí, Que, como esa que idiosincrasia, ¿no? Sí, que por la forma en que nosotros viajamos, pues tenemos esa oportunidad, porque compartimos con muchas personas. Y lo otro es que los países son diversos, así sea un país chiquito como Ecuador, no es lo mismo la zona de la sierra, la zona de la costa, la zona de la Amazonía. Y eso hay Y que entenderlo, o sea, y eso se entiende en tanto vos vas transitando, vos vas leyendo a las personas, cómo son, cómo hablan, cómo se expresan, qué les gusta también, porque al final tú estás ofreciendo algo, tú como gestor ofreces algo que a una persona puede no gustarle, ¿cierto? Ujú, ¿Cuál es el ujú. trabajo de uno? Eh, hacer que para esa persona sea interesante lo que yo tengo para ofrecer y poder decir, ah, sí puede ser, ah, me gusta. No, Diana hablado ahorita de esas dos herramientas que utilizamos nosotros, que es un video de presentación y un plegable. Entonces, tratar de que esas herramientas sean lo más claras posibles. a prueba de bobos Nosotros decimos decimos así, a nosotros. prueba de bobos, o sea, que sea de una claridad inmensa, porque además, ustedes también que están en este cuento de la promoción, de lectura y toda la cosa, o sea, la gente no lee, y quiero decir, no es que no lea, sino que leer a veces es difícil, uno se salta, uno no interpreta, uno no, ¿cierto? Entonces, pero yo se lo puse ahí, ¿cierto? Entonces, en ese canal comunicativo tiene que haber una claridad muy fuerte para decir, vea, somos esto, hacemos esto de esta manera. O sea, nosotros por eso decimos Diana, Jaime y Lula. Y a veces hemos llegado a lugares y dicen, ay, pero ustedes tienen un perro. Mm, bueno, en el video aparece, en el plegable aparece, en el logo aparece, sí, tenemos un perrito. Claro, claro. Por aquí Daisy pregunta que si han logrado ver impacto en las comunidades en términos de hábitos de lectura y acceso a la educación. ¿Alcanzarían ustedes a ver impacto de pronto en una intervención tan puntual y tan, sí, no sé, como Sí, mire, ahí hay una cosa que ha pasado y es que nosotros somos, claro, pues, al ser un proyecto itinerante es muy fugaz la cosa. Entonces, itinerante? intervención. Solamente hemos tenido un par de veces donde hemos podido hacer dos actividades con un mismo grupo. No sé hasta qué punto, digamos, uno impacto, pero siempre, y eso pues lo recoge uno de los maestros por ahí, yo siempre pregunto,
qué se llevan, qué han aprendido, no sé qué. Entonces, en ese feedback que uno tiene de los chicos, salen cosas muy bonitas. Entonces, yo creía que sí, que sí. Sobre todo porque nosotros, o por lo menos yo no quiero, pues que no persigo que la gente sea lectora y escritora. No. O sea, yo quiero, y por qué también el nombre al son del corazón, es como que vos encontres cuál es el son de tu corazón, qué es lo que te gusta. ¡Ay, qué Puede, belleza! ¿Qué es esa puede ser belleza? uno, puede ser uno que sea la lectura o la escritura, pero cuando cuando un niño me dice a mí, yo no sabía que podía escribir un cuento y yo escribí un cuento hoy, digo, bueno, ahí hay algo, ¿cierto? Ahí hay algo. Es decir, bueno, puede ser que yo haya encontrado o que alguien me diga, ah, leer sí es chévere, leer sí, sí, sí me gusta, ¿verdad? O lo que le pasa a Diana, que ya es una cosa más profunda, pues digo profunda es porque involucra Lo emocional. lo emocional y el cuerpo y salen conmovidos y hay abrazo y hay lágrima y hay, como lo que te decía esta señora, pues lo que logró con la biodanza, mirarla. Sí, una señora que se había dado cuenta que ella no alzaba la cabeza al caminar. Por su situación de vida, de pronto tenía que tener un asunto sumiso y entonces siempre estaba así. Sí, Tremendo. Cosas como esas que son indicadores chiquitos, de logros que no son la gran, como que cuando te dicen indicador de gestión, indicador de proceso y eso, pero que van dando. Hay otra cosa importante, por ejemplo, cuando se trabaja con maestros o padres de familia, con lo que Jaime hace, y es abrir el panorama de que hay muchas herramientas y estrategias, además del libro escrito, que se puede hacer para que los niños puedan acercarse a la lectura, puedan leer el mundo, inclusive puedan despertar la creatividad. Entonces sí, son como mostrarles a partir de las acciones que hacemos formas alternativas. Es la metáfora de la semilla. Nosotros no vamos a llegar a ver la cosecha, pero pero ahí dejamos abonamos un instalada. terreno y dejamos la semillita para la siembra. Pero sí, sí, sí hemos visto eso al final o de pronto con un par de grupos que hemos tenido 2 sesiones que sí, que hay algo. Pero es bonito, uno deja, simplemente deja y volvemos a insistir siempre en las redes sociales, es porque ese es el canal comunicativo donde podemos seguir encontrándonos. Y pasa eso, o sea, nos abordan, sugerime un texto, tengo esto y que me recomendás, ¿cierto? Entonces uno sabe que ahí hubo algo, ahí pasó algo. No, y también es darle mayor valoración a veces a lo que no necesariamente tiene un proceso, porque claro, desde lo tradicional y desde lo institucional estamos muy acostumbrados como lo que no tiene proceso no sirve. Eso es más o menos lo que dicen, ¿no? Y resulta que dejar huella o crear un encuentro memorable es una manera, pero supremamente poderosa de tocar esos corazones, ponerles esa música y que empiecen a bailar. Es un poco esa la idea, ¿no? Que empiezan a Sí. contar también esas historias. Y eso me parece bellísimo. Yo creo que como gestores culturales nosotros, todos, todas, debemos comenzar también a valorar ese tipo de experiencias que no necesariamente se sostienen en esos procesos, sino que son hermosas precisamente porque nos dan la carga poética, por ejemplo, que nos da una única imagen que hemos visto en toda la vida, ¿no? Sí, incluso, pues, nosotros hemos explorado como otras fuentes de financiación a partir de proyectos o fondos concursables, cosas así, y no cabemos en ninguno. Uno, porque no tenemos una comunidad como que es ubicada en tal barrio o en tal municipio o en tal departamento. ¿Cuál es la población que van a impactar? Pues pueden ser de muchas localidades, pero cuáles tampoco sabemos a ciencia cierta. No se puede pasar una ruta, pero y si la carretera está cortada, te toca hacer otra ruta. Entonces, no se piensa, el sistema no está diseñado para pensar que proyectos itinerantes sean posibles y que tengan cosas para mostrar, pues no sé, porque no se puede pasar la planilla y que la gente en el segundo taller o en el otro taller viva en la misma dirección, con la misma, como las planillas de los proyectos que siempre se pasan. No sé por qué es eso, pero es difícil incluso desde esa búsqueda de otros recursos para seguir gestando. Pero mire que Diana, eso no es posible porque simplemente el sistema es una caja
¿sí? Y ustedes están por fuera de la caja. Y eso es una belleza. De verdad que me encanta mucho el proyecto que ustedes desarrollan. Dime, Jaime. Sí. Ay, se me fue la Ay, pregunta. perdón. No. Así son las entrevistas, son espontáneas, querido, no te Sí, preocupes. no, está bien, pero bueno, nada, que después Después de acuerdo. Carmen llega la... Cristina comenta aquí. Hacemos como las charlas, también tenemos oportunidad de hacer charlas sobre el proyecto mismo, ¿cierto? Una de las, como de los principios que nosotros decimos que orientan el proyecto, además de la economía colaborativa, además de esa invitación a despertar al son del corazón, a poner al centro la vida, es estar fuera de la caja. Ese es uno de nuestros principios. Ay, Que hay otras formas posibles, que la economía colaborativa es posible, que hay formas de nosotros inclusive tenemos un dicho y es que hay que ayudarle al piense a la gente, ¿cierto? Con el asunto de en qué podemos intercambiar o qué actividades podemos hacer. Entonces a la gente casi que le decimos, mire, nosotros les proponemos estas y estas actividades porque usted tiene este público y tiene otro. Ah, verdad, yo no había pensado que con ellos podíamos hacer esto. Y nosotros podemos tener un intercambio de este y este sentido. Entonces, casi que hay que ayudarle a la gente al piense porque muchas personas les cuesta salirse de esa caja para inclusive recibir lo que un proyecto como el de nosotros quiere llevar o quiere entregar. Sí, yo lo que iba a decir es eso, mucha gente, y está bien, esa es una pregunta muy válida con la que empezamos con el tema del dinero, que es necesario, del recurso, de cómo me levanto el billete, qué hago, tan, pero la pregunta va en otra dirección. ¿Usted qué sabe hacer? ¿A usted qué le gusta? ¿Usted con qué vibra? O sea, ¿cuál es su carreta, su cuento? ¿Cuál es el son de ¿Cuál su es el son corazón? de su corazón? O sea, porque es que es desde ahí mm, a nosotros vamos paseando, como dice mi mamá, ustedes pasean mucho. Nosotros vamos paseando y claro, conocemos un montón y por ejemplo cuando no salen, cuando no se logran gestionar actividades, ya uno va sintiendo esa falta, porque nosotros, el norte de esto es eso, ¿cierto? Sí, yo quiero conocer, sí, yo quiero pasear, pero a mí hacer actividades con niños es mi cuento, es mi carreta, es lo que yo me la gozo. Entonces, o sea, ¿cuál es su cuento? Cualifique ese cuento, gestione ese cuento, conecte para que eso se haga en un montón de partes, ¿cierto? Y hemos conocido mucha gente, bueno, ¿y vos qué? No, yo soy músico. Ya, listo. Entonces ya conocimos una parejita. Yo soy músico y ella hace yoga. Muchachos, Tienen hágale todo. Y nosotros también queremos hacer lo que ustedes hacen, nos soñamos con eso. Ya. Y nos contaron qué hacían, nosotros ya, pues Ya, o sea, con toda... eso pueden recorrer el mundo. Sí, conocí a un amigo en estos días, el tipo es tenaz, o sea, el tipo se recorrió ya Sudamérica, Norteamérica, Europa en bicicleta, ahora lo está haciendo en van, ha escalado todos los montes, todos los cerros, y él alguna vez hablando, me decía, qué bacano lo de ustedes, no sé qué, yo le decía, pero viejo, vos tenés todo el speech, todas las herramientas, claro, es que eso también es un camellito, o sea, te tenés que sentar, te tenés que armar tu dossier, te tienes que hacer un videíto, tienes que cualificar ese discurso para ir a presentar, cómo presento lo que yo hago, porque está bien, a mí me gusta, pero eso eso tiene un trabajo para yo presentárselo a otra persona y que otra persona diga, ay, qué rico, yo quiero. Ese es el cuento, porque si no, pues, ay, nos quedamos con lo que, ay, sí, qué chévere, yo sé hacer muchas cosas, no quiero darle. Y siento que también eso ya tiene mucho con los viajeros, que somos muy egoístas, que nos guardamos muchas cosas buenas y bonitas que tenemos y no las compartimos. Y cosas que nos gustan, ¿cierto? O sea, si a ti te gusta escribir poesía, pues siento que puedes ayudarle a otra gente a sacar ese lado poético. Si te gusta componer y ahí de pronto hay una persona con inquietud musical, pues ayudemos a la composición a otro, ¿cierto? Hablando de las manualidades, yo siempre las valido mucho y es porque no sé hacer esas cosas, pues la gente que trabaja con la madera, que trabaja con la repostería, que trabaja, ¿cierto? ¿Cómo se conectan todo ese montón de saberes para ponerlos al servicio de lo que te gusta y que si lo tuyo es el viaje, pues entonces te puedas mover con eso? Y también para la transformación de las realidades de alguna manera, es decir, han visto que tal vez un proyecto como el que ustedes tienen
de alguna manera transforme las realidades más allá del gusto, digamos, que las personas tengan sobre algún oficio que hacer, arte, en fin. ¿Esa transformación la han podido sentir, la han podido notar en ustedes mismos y de qué otras maneras? Yo creo que sí, porque la gente, pues como dice Diana, en biodanza uno tiene noticias de uno por el otro, ¿cierto? Entonces cuando uno ve nos utilizamos una palabrita que nos gusta mucho, ese resonar, pues así como lo que pasa contigo, con Liliana, ¿cierto? Uno resuena con el otro es porque también ahí algo está pasando, algo pasa de lo que el otro me trae noticias. Ya sean libros, ya sea movimientos, ya sea danza, ya sea... Pero pues cuando tú preguntabas, me acordaba de un lugar creo que fue un pueblo del Cauca, me parece, unos niños que decían, ay, así sí me gusta la clase de español. Cosas como esas, que es como que el proponer otras maneras, el proponer una vivencia, ayuda a que las personas salgan un poco de su lugar, que tal vez puede ser no tan nutricio, un ambiente no tan nutricio para crear, para soñar, no estoy diciendo que nosotros seamos la panacea, pero que sí la forma en que nosotros proponemos puede resonar de otra manera a las personas con las que estamos. Por ejemplo, tuvimos una vivencia muy bonita en la isla de Isabela de Galápagos, que esa fue también otra gestión exitosa, que pudimos llegar a Galápagos, que es un destino supremamente caro y era como un sueñito que yo tenía. Yo quiero llegar a Galápagos con el proyecto, o sea, no Y lo hicimos. como turista simple. Y ahí propusimos una sesión, era un trabajo con empleados del municipio de Galápagos, pero eran empleados de Galápagos, no de Isabela, eran empleados de obras públicas, o sea, los que manejan la volqueta, los que arreglan las cosas de mantenimiento en las calles y eso, o sea, hombres rudos, por así decirlo, que en una sesión de biodanza se están divirtiendo, se están abrazando, están conversando entre ellos, están relacionándose de una manera distinta. Y cuando tú al final pides retroalimentación de cómo les pareció la vivencia, decir que yo nunca me había divertido así, yo no bailaba así o no me reía así desde que era niño, por ejemplo, no había podido intercambiar con los compañeros de esta manera. Yo sí creo que si uno puede decir, bueno, qué tanto impacto genera eso, no sé si lo pueda tasar, pero para mí sí es una muestra de que hacer las cosas de una manera distinta, proponerlas a un público que de pronto no está tan visible, genera algo en la vida de las personas. Yo quiero proponerle a Carmen Cristina y a Marta Ruth que directamente, pues si quieren intervenir o a quienes quieran intervenir, porque ya estamos sobre las 6:15 de la tarde y hay algunos comentarios aquí en los mensajes de la entrevista para ir cerrando. Mi querida Marta Ruth, ¿quieres o Cristina? Sí, gracias. Bueno, para comentarle a nuestros expositores que me encanta ese paseo que se están dando. Me parece una oportunidad espectacular para recoger música, recetas, se me ocurre a mí, ¿cierto? Paisajes, fotografías. Sería una investigación etnográfica muy interesante la que lograrían ustedes ir recogiendo. No sé si hayan pensado pronto en ese otro producto que pueden recoger ahí con esta experiencia. Pues sí, lo que pasa es mucha información, es muchos lugares, es muchas cuestiones. A mí me gusta mucho, pues sí, tomar fotos, hacemos un registro, tratamos de hacer un registro como juicioso de los lugares, por ahí estamos escribiendo, o sea, como que todo está ahí, no sé, Cortázar decía algo muy bonito y es que los acontecimientos necesitan un poco de tiempo para volverse palabra. Entonces, yo estoy como en eso, como que estamos recogiendo, queremos hacer algo bonito, cuando esto termine no sabemos cuándo, se sigue haciendo en el camino y se van recogiendo cuestiones, cosas. Sí, yo creo que nosotros
Marta Ruth, no hemos podido encontrar ese puntico de saber si es una investigación, si es un texto literario, si es qué y cómo hacerlo, porque, pues por dos cosas. Uno es que la vida itinerante también va siendo como muy rápido y entonces hay que hacer las vivencias, hay que hacer gestión, hay que estudiar las rutas, hay que compartir con los otros y vivir el día a día cambiando de escenarios todo el tiempo. Y para mí, Diana, ahí sí hablo por mí solita, a mí me cuesta como encontrar esos momentos como de producción de otras cosas diferentes que pueda ser más de asentar esa vivencia, de asentar las experiencias. Y todavía no logro decidir qué es lo que yo quisiera tener como producto. Pero claro, ahí se pueden, hay demasiada información, demasiada vivencia como para resumir. Entonces Gracias. todavía no tenemos. Ahí vamos. Brevemente, Carmen Cristina y luego Manuela. Carmen Cristina, que Sí, hiciste además un sí. par de comentarios que creo que tienen que ver. Bueno, ya, explica tú si quieres. Sí, no, me siento identificada cuando vieron que la cosa no funcionaba por redes ni por medios tecnológicos previamente del proyecto que lo mandaban. Así sucede en el sur del Atlántico, del departamento del Atlántico, en todos estos pueblitos del sur, pueblos y corregimientos del sur del Atlántico, tú les puedes escribir, les explicas, les muestras. No, cuando tú vengas, acá lo hablamos, acá lo vemos, el face to face. Te invitan a almorzar, o sea, eso todavía funciona, el tinto, y lo hablas y lo explicas y te presentan al uno y vamos con el secretario de Educación y vamos, entonces, al comienzo yo eso, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Uno vive a la velocidad y a la forma de la ciudad y es un choque. Pero tiene uno que adaptarse a allá. Yo llamé inclusive a varias personas, aparte de lo que quería hacer, infórmeme, allá hay bibliotecas. Y no sabía, no, aquí no hay, esa vaina aquí no funciona, no, aquí no hay nada, así textual. Y entonces yo decía, ¿cómo va a ser? Yo dije, bueno, más trabajo por hacer, decía yo. Entonces, 6 personas, inclusive hasta prestantes, o sea, nada, me tocó ir a 2 que me dijeron, aquí funciona una vaina, pero bien chiquita, con unas sillitas ahí como, o sea, yo dije, biblioteca infantil. Me tocó ir y sí, había una pública que no funciona muy bien, 2 escolares que me las mostraron en un domingo, estaba saliendo la pandemia, la persona que hace el aseo me hizo el favor atrevidamente de abrirme con las llaves, sin permiso de nadie, y me mostró la biblioteca escolar, y eran un poco de enciclopedias ahí, y me dijo, no, aquí funciona para cobrar el seguro estudiantil, aquí viene el cajero, y aquí, o sea, nada. Entonces, si eso funciona todavía aquí en el sur del Atlántico, tienes que ir, tienes que socializar, tienes que estar con la gente, ellos quieren que te quedes, que te demores más, que te invitan, a comer, a quedarte, y no, todavía no te vas porque mañana es la fiesta de no sé qué, o sea, una cuestión social como si no estuviera de paseo. Entonces los entendí porque pasó. Sí, eso implica recursos, implica más tiempo y una vez no sabe cómo conciliar esas cosas. No, eso es tremendo porque es precisamente el trabajo comunitario que hay en cada una de las acciones que se proponen. Mi querida Manuela. Muchísimo esta charla. Al mismo tiempo, pues mientras los iba escuchando, estuve visitando su Instagram y pienso que el Instagram de ustedes pues hace la tarea de una muy buena sistematización. Tienen muy buen material, los videos están muy bien hechos, las fotografías con mucho cuidado y alcanza uno, pues como que yo los escuchaba y al mismo tiempo iba siguiendo el Instagram y como una compañera de Daisy dijo, parece como una road movie, pues parece como una película, totalmente. Entonces, me parece, lo que les quisiera decir es que me parece uno de los proyectos más generosos que he conocido en toda mi vida. De verdad que sí. Es como esa es la palabra, generoso, en todo el sentido. Entonces, nada, quisiera pues como agradecerles muchísimo. No, pues gracias a vos y me gusta, me parece muy bonito lo que tú dices. Eso sería otro tema de las redes sociales que aquí nos damos garra y yo, Diana y yo,
Porque es eso, o sea, y si tú me dices eso, creo que lo hemos logrado y ahí estamos bien, porque es eso lo que quiero, o sea, que sea como una bitácora, que sea, que dé cuenta de lo que hacemos. Las redes para nosotros es también como una plataforma para mostrar lo que hacemos y que otros se enamoren de eso. Entonces, si está así, la tarea ha sido bien lograda y queremos seguir como moviéndolo de esa manera, porque también es otro lenguaje del que tenemos que aprender un montón. Y pues ahí sí, Manuela, te agradezco mucho que hagas ese reconocimiento y que nos pongas en palabras eso que sentiste mientras hablábamos, porque ahí pues es el trabajo de Jaime totalmente, el que se ha metido a editar, toma muy buenas Con fotos, demasiado a eso. esfuerzo, porque me cuesta mucho. Y ha sido un asunto muy difícil entre nosotros encontrar ese punto, porque yo me declaro muy incapaz de hacer esas cosas No, de negada, videos y usted sí es eso. capaz. Y no me gusta tanto estar como en ese lugar, pero al menos encontramos acuerdo entre nosotros que eso que tú nombras es lo que queremos de las redes. Entonces, te agradezco que nos confirmes que sí lo estamos haciendo Sí, como queremos. por ahí va. Y se logra porque es como una bitácora de viaje y yo pienso que uno pues, yo no soy muy de redes, pero soy cineasta y artista y lo que les digo está muy bien hecho, los videos están bien hechos, las fotografías están bien hechas, entonces es muy agradable para uno meterse a ver como todo el recorrido, meterse a ver el recorrido que han hecho. Cierto, Manuela, que aguanta para documentar. Pero totalmente, o sea, es una Vamos a hacer película, muchas cosas, inventémonos más cosas, hagámosle. Sí, sí. es una película, pero ya mismo, completa, absoluta. Chicos, muchas gracias. Muchas Muchas felicitaciones. gracias. Gracias, Manuela, también por tus palabras, por la presencia a todos y todas. A ustedes, especialmente a Lula, no mentiras, a todos, a los tres. A Lulita, que yo sé que ella ha estado muy pendiente de esta entrevista, si no esté en cámara porque está haciendo mucho calor, pero de verdad, chicos, muchas gracias por ofrecernos este espacio, por compartirnos su experiencia. Para nosotros en este diplomado es muy importante, es conocer la gestión cultural de carne y hueso, la que se hace en los territorios, la que se hace en este país y en otros países, en América Latina. Y eso es lo que nos interesa, podernos enriquecer a partir de ese conocimiento que ustedes han ido construyendo a lo largo del camino y que sean muchos años más. Por supuesto, avisan, aquí ya tienen, miren, toda esta red de contactos. Aquí hay gente de diferentes regiones de Colombia, de diferentes países de América Latina. Entonces, pues imagínense la potencia ahí de relacionamiento también importante que hay para el proyecto y de ida y vuelta, ¿no? Trueque, ¿no? Sí, sí, sí. Y que hay la cuña, síganos, entonces vayan a chismosear nuestro Instagram, nuestro Facebook, al son del corazón viajero. Ahí nos Y ahí nos encuentran. siguen. Sí, siempre hacemos mucho énfasis en eso y lo decimos no por un tema de ego, de crecer en seguidores, como dicen por ahí, sino es para seguir tejiendo esas redes, ¿cierto? Que nos podamos comunicar por ahí, o sea, de nosotros siempre en la medida de lo posible, del tiempo y de los recursos, lo que podamos ayudar, siempre, pues porque nos gusta. Cuando pasamos por los lugares y ha quedado un buen contacto, siempre seguimos en esa conversa activa, con cuestiones que podamos sumar, ¿cierto? Y seguir soñando y creando muchas cosas. Bueno, Diana, Jaime, Lula. Quedar hablando de todas las experiencias No, y pues todas claro. las vivencias, pero no hay tiempo. Cuenten con Letra Viva, sigan contando con Letra Viva conmigo. Ahora tienen a todos estos amigos y amigas que seguro les van a escribir, los van a contactar. Muchas gracias. Lula, un beso y un guau guau. Gracias por estar esta tarde noche con nosotros y que les vaya bonito en lo que queda de la experiencia en Perú y luego en Bolivia. Y recuerden que aquí hay una servidora lista para ayudarle a Lula y a manejar también, que soy buena manejando. Muchas gracias. Chao. Les quiere, muchas Muchísimas gracias. Besitos y abrazos para todos. Feliz tarde y feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Con gusto. Chao. Chao.